Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo grande para todo el mundo, bienvenidos a www.radiocronos.com.co, un saludo especial. Sin más preámbulo, entremos a un tema súper especial esta noche: creacionismo, evolucionismo o implantación de la vida en la Tierra. Venga, no se vaya a ir tan rápido. 2 segundos. Comencemos por un marco teórico de lo siguiente. Hemos oído hablar constantemente de la creación del mundo, de la creación del universo, de la formación desde varios puntos de vista y desde tópicos totalmente distintos. El primer tópico tenemos la creación de Dios. Entonces vienen los creacionistas. Dios en su omnipotencia, en su maravilloso poder, en su gloria, en su grandeza y en su energía súper especial, según ellos, creó el mundo de la nada. Bueno, pero nadie sabe exactamente cómo se creó ese Dios, ni de dónde se creó el que creó a ese Dios. Y de ahí para atrás, pues muchísimas más creaciones de un génesis de dioses. Los creacionistas postulan de una forma muy férrea, sostienen que Dios, en su poder, creó el mundo, el universo, el cielo, las estrellas, todo cuanto existe. Y esto es lo que le han impuesto a la gente a través del tiempo, en las diferentes formas de pensamiento, más que todo en el Génesis de la Biblia, pues es lo que más se ha colocado en la gran mayoría de partes del mundo, pues el concepto del creacionismo. El creacionismo enmarca la creación del universo en tan solo unos 10.000 millones de años, y habla de ese tema única y exclusivamente. Otros más dicen que hace 10.000 años no más. Otros, bueno, todo tiene una cantidad de contextos supremamente raros, extraños, pero no demostrativos, sino basados únicamente en el dogma de la fe. El dogma de la fe es creer por creer y para de contar. Usted simplemente limítese a creer, no más. Crea lo que le estoy diciendo, eso es el creacionismo. El evolucionismo, que nos habla de Charles Darwin y toda esta serie del mundo genético, de la información genética, pues se le atribuye a la creación de todos los seres a través del desarrollo unicelular, posteriormente pluricelular, que emerge del océano a través de la fotosíntesis y a través de las diferentes escalas de la luminosidad irradiada por el sol. Dejando de lado el creacionismo, que no tiene una base, un sentido más que el dogma, bastante contradictorio y fácil como desbaratar este tipo de conceptos. Es muy fácil tomar una información del creacionismo y convertirla en pedacitos dentro de la lógica, pues es muy simple, es muy fácil acabar con esa concepción ideológica. Entonces no podemos entrar en una polémica de fe tan arraigada, porque se terminan discusiones que no valen la pena. En el evolucionismo se habla del inicio del universo como un impacto de una explosión gigantesca que, según el del doctor Stephen Hawking, se le conoce como el Big Bang. Una gigantesca explosión de energía, la cual es la misma explosión del espacio. Entonces este espacio, que constantemente está en crecimiento, pues ha generado una serie de procesos de atracción, de repulsión, de formación de esta energía, que era lo que se trataba de buscar lo que se trataba de demostrar hace poco tiempo a través del colisionador de hadrones y el bosón de Higgs, que era la partícula en la cual la energía deja de ser energía y se convierte en materia. Entonces o la partícula de Dios o la partícula divina. Y se suponía que toda esta energía pues empezaba a tener una serie de atracción, repulsión y generar todos los procesos químicos, biológicos, y realmente pues hay una razón real de que todo, absolutamente todo, está constituido por energía. Casi tumbo aquí todo. Dentro de ese proceso de desarrollo del universo con base en la primaria energía, en eso se está totalmente de acuerdo.
Entonces entramos un poquito a la física cuántica, a manejar la gravedad que nadie sabe qué es. Y es la que realmente hace que todo esto exista, la gravedad. No podemos definir la gravedad. Las teorías de Mileva-Maric, que fueron usurpadas, robadas por Albert Einstein y posteriormente reconocidas o atribuidas a Albert Einstein, hablaban de las ondas gravitacionales. Sí, efectivamente puede que exista un plano de ondas gravitacionales, mucha gente lo niega, otros lo afirman, no se ha podido demostrar. Hasta el día de hoy, científicamente nadie, absolutamente nadie, ha podido definir qué es, por qué existe, cómo se formó la gravedad. Entonces la gravedad, al parecer, es el límite que existe entre dos campos magnéticos, entre dos polaridades magnéticas. Pero esto también es muy discutible y hay una cantidad de teorías que rompen con cualquier tipo de explicación que se le pueda dar al concepto de gravedad. La gravedad es la que mantiene cierta atracción y cierta unión de todos los elementos. Si nosotros fuéramos un cuerpo libre de la gravedad, vamos a sugerir que no existe ningún tipo de gravedad y vamos a viajar perdidos al espacio. Nuestras moléculas, lo que forma nuestra piel, nuestro cuerpo, no tienen adhesión, la adhesión de la gravedad, entonces simplemente nos iríamos ensanchando y ensanchando y ensanchando y ensanchando y ensanchando sin reventarnos. Simplemente todo nuestro cuerpo, las moléculas se separarían, las células se separarían y nos iríamos disolviendo en los elementos primarios hasta quedar convertidos en energía. Sin duda es el final del universo. En el momento en que se pierda la gravedad que mantiene esa adhesión o esa unión de todo cuanto existe, pues entonces pensemos en el sistema solar o en la galaxia de la Vía Láctea. Si no hay gravedad, todos los planetas van a salir hacia el espacio. Si no hay gravedad, los planetas se van hinchando. Entonces todo va disolviéndose en sus elementos primarios porque no hay gravedad. Y por último terminamos otra vez convertidos en energía. Que si esa energía es la energía negra, la masa negra, es otro concepto de energía. Aquí es donde los creacionistas dicen, bueno, ok, aquí es donde está Dios, en la primera energía que se libera. Hay muchas teorías, está la teoría de cuerdas, está la teoría de los multiuniversos, o sea que no existe un universo, sino existen multiuniversos. Para la formación de que son teorías diferentes al Big Bang, aunque se ha tratado de captar algún tipo de señal del inicio de todo este concepto. Pero esto es dentro de una serie de programas humanos, dentro de una serie de concepciones humanas. Nosotros podemos captar un sonido al cual le atribuimos que es el inicio, porque es el efecto Doppler de ese sonido que es el inicio de la creación o del Big Bang. Pero no tenemos la más remota idea de cuántos Big Bang han existido en el mundo. O sea, es un proceso donde todo se acaba y todo vuelve a reiniciarse. Ahí estamos hablando de la materia. Para los creacionistas dicen, no, hombre, espera un momentico, todo eso fue creado por Dios. Y Dios es el único, es la primera energía, es la primaria energía que se transforma y crea esa energía que explota y de allí nace absolutamente todo. En el evolucionismo entonces se llega a pensar, ok, ¿y de dónde salió ese Dios? ¿Y quién hizo ese Dios? Entonces, amigo mío, no tenemos una información real y todo está basado en las hipótesis que estén dentro de la órbita de lo probable, de lo lógico. Si nos vamos a ir en la escala de un Dios, pues tenemos que pensar que ese Dios lo hizo otro Dios y a su vez eso hasta el infinito. Y tenemos exactamente la misma pregunta: ¿cómo nació todo eso? En el evolucionismo se supone que solamente se acepta a partir de una gigantesca explosión de energía, ya que todo cuanto existe en el universo, en este mundo material, absolutamente todo tiene como un principio base la energía que forma determinados átomos. Si estos átomos se desintegran, nos quedan los neutrinos. Si los neutrinos se desintegran, nos queda una energía potencial en libertad. Entonces, sobre ese principio existe. Esta energía se transforma
se acumula, se asocia, se combina, se mezcla, hasta desarrollar todas las formas de vida que conocemos, al menos sobre la superficie de la Tierra. Ahora bien, todo el universo, todo el universo, todas las galaxias, el infinito de galaxias, porque nadie va a saber jamás cuántas galaxias existen. Nuestra visión es muy reducida, nuestra visión humana, solamente tenemos el laboratorio Hubble y tenemos un par de radiotelescopios que tratan de mirar el espacio profundo. Pero aún ese espacio profundo que observamos desde la Tierra, desde los satélites, estamos observando solamente una parte del universo, porque no sabemos ni siquiera qué hay más allá, y solamente estamos hablando de una dimensión, que es esta en la que nos encontramos. Por eso se abre la puerta de que si existe un universo, existen multiuniversos, o sea que existirían 1, 2, miles, millones, infinita cantidad de universos. Que simultáneamente con nuestro universo pueden existir otro universo, sí, entonces tendríamos la respuesta de los aparentes fosos negros o agujeros negros, de los que mucha gente ha hablado y muchos científicos dicen, bueno, sí, existe un agujero negro porque emite una serie de ondas o una serie de rayos. Realmente hasta el día de hoy no hay una comprobación total, auténtica, de que los agujeros negros existan. Se supone que existen, pero es más por otro tipo de mediciones que porque realmente se tenga una información real, como pasa todo en la ciencia. Si usted se ha dado cuenta, en los últimos 4 años, muchísimas teorías van derrumbándose y van terminándose porque aparecen otra serie de investigaciones que van complicando más la situación. Entonces, amigo mío, dentro del universo que es infinito y no sabemos qué hay más allá ni tenemos una pequeña información, el caso por ejemplo de lo que hemos visto de las estrellas gigantescas que hay en el mundo y que podemos observar, pues nuestro Sol es una cosa muy chiquitica y nuestro planeta Tierra pues sí que más, simplemente es algo que prácticamente pasa desapercibido en el infinito cosmos. Ok. Ocurre que ese planeta infinitesimal, ese planeta miniatura, pues dentro de nuestro tamaño, nuestra percepción lo vemos muy grande, pero realmente la Tierra es un planeta enano, es un planeta muy pequeño, y obvio nosotros somos muy pequeños. La medida promedio del ser humano es de 1,75 o 1,80 de estatura, ese es más o menos el promedio, 1,65 o 1,80, pero relativamente somos muy pequeños. Cuando usted observe el tamaño colosal de todas las estrellas que nos rodean, pues uno dice qué vergüenza, qué pena, soy una cosita así, una pizquita. Ok, vamos a enfocarnos en el planeta Tierra. Los geólogos han tomado una medición, y esta medición se ha tomado a través de sacar una cantidad de elementos subterráneos con los cuales se trata de medir la existencia del planeta Tierra, y hablamos de 4.900 millones de años, en promedio, ¿no? Pero ocurre que hay otras versiones diferentes que pueden decir que la Tierra tiene más de 13.000 millones de años, o sea, unos 9.000 millones de años más. No tenemos ni la más remota idea, amigo mío, cuántas veces la Tierra, nuestra Tierra, se ha transformado, ha cambiado, ha mutado, ha iniciado un proceso de crecimiento, un proceso de contracción. Nadie tiene la más remota idea de eso. Voy a suponer hipotéticamente que en este momento, en la actualidad, en el año 2016, voy a suponer hipotéticamente que se produce un colosal desastre, llega una era glacial, llega una serie de megaterremotos, llega una serie de cambios en la superficie de la Tierra, que está en continuo movimiento, que está en continuo cambio. Entonces uno dice, bueno, los geólogos ¿hasta qué profundidad han llegado? Tomando en cuenta de que no existe una sola parte de la Tierra que sea totalmente sólida desde el inicio de la formación de la Tierra, que sea la parte del núcleo y tenga una serie de estratos que hayan sido inalterables desde la formación de la Tierra, no hay. ¿Por qué? Los continentes, tanto el continente asiático, europeo, americano,
continente Pacífico, el continente de Nazca, de Sudamérica, cuando se rompió la Pangea, que originalmente era una costra de tierra sobre el agua. Al romperse la Pangea ocurre que hay las corrientes de subducción. Las corrientes de subducción es cuando una placa de todo este continente se mete dentro de otra, que produce terremotos, produce movimientos telúricos, produce todo eso, y esta placa oceánica se va metiendo dentro de la otra y se va derritiendo, que es la dinamo, el motor del planeta Tierra, y se convierte en lava, que vuelve a salir por los volcanes y vuelve a construir tierra. Es un proceso dinámico. Entonces, amigo mío, la pregunta es ¿cuántas veces se ha producido que se haya renovado la corteza de la Tierra? Entonces un geólogo puede decir, sí, tenemos 4.900 millones de años. ¿De cuándo? ¿De la última renovación de la Tierra? Sí, porque pudo existir muchos otros anteriormente. Si todo esto, como el continente de la Atlántida, como lo que puede pasar en Japón dentro de unos años, o muy cerca, como lo que puede pasar en la costa de California, si esto entra en las corrientes de subducción y se va al fondo del mar, pues toda esta tierra que cubría toda esta parte, por ejemplo Japón, Los Ángeles o todo esto, pues ellos caerían al fondo del abismo, entrarían en las corrientes de subducción, se convertirían en lava y no quedaría absolutamente ningún recuerdo. Muy difícil, no quedaría nada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es que hemos encontrado los famosos objetos que no deberían existir, los OPAR, que son objetos antiguos, arqueológicos, martillos, bujías, tornillos, armas, que nos dan a entender que existió algún tipo de civilización hace más de 400 millones de años, una civilización totalmente tecnificada. ¿Pueden ser recuerdos de otra cultura? Probablemente. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos una información real, certera, sino damos una aproximación de acuerdo a lo que hemos podido medir. La Luna tiene una antigüedad, según la geología, igual. De acuerdo con la información que se tiene, la Luna tiene una antigüedad superior a la antigüedad de la Tierra. O sea, la Luna es más vieja que la Tierra. El agua del mar aparece hace 4.300 millones de años. Nadie sabe de dónde llegó el agua a la Tierra, no existe una información. Muchas hipótesis, claro, como la hipótesis tonta de que la Luna fue formada por el impacto de un planeta contra la Tierra cuando la Tierra estaba licuefaccionada, y entonces ella expulsó ese pedazo de tierra y se formó la Luna. Eso es improbable. Pues amigo mío, piense un planeta a la velocidad de más de 70.000 kilómetros por hora, gigantesco, impactando con una Tierra como una sandía, toda líquida, pues los dos se destruyen. No es que el planeta impactó y se quedó ahí metidito, no, pues a esa velocidad. La física dice que todo objeto con esa velocidad pues explota al que la recibe. Ok, se forma el agua, se forma la Tierra y hasta ahí estamos de acuerdo. Tenemos agua, tierra y fuego y aire, y empiezan a producirse una cantidad de cambios en la atmósfera terrestre. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, espera un momentico, ¿por qué esta situación no apareció en Venus? ¿Por qué esta situación no apareció en Marte? Al menos no hay recuerdos, ni hay cosas. Marte no tiene magnetismo, la Tierra sí tiene un campo magnético, Marte no. ¿Por qué Mercurio tampoco tiene? O sea, nosotros no deberíamos existir realmente. Si es por una obra divina o por el creacionismo, pues el creacionismo tiene un concepto muy egoísta, porque esto mismo debió de reproducirse en miles y en miles y en miles de millones de estrellas. Pero en lo que nosotros podemos percibir tenemos un problema muy grave. De forma natural, nosotros no deberíamos existir. De hecho, de forma natural, el planeta Tierra no debería existir. Ni siquiera las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, ni siquiera los satélites de Marte, Phobos y Deimos, ni siquiera estos satélites logran mantener el equilibrio del planeta. Para que nosotros existamos, debió pasar algo increíblemente espectacular. Algo o alguien
debió traer la luna desde un lugar muy lejano. Debió traer la luna y colocarla en la órbita en la cual se encuentra para regular el movimiento del planeta. Si quitáramos la luna en este momento, pues seríamos como un balón de fútbol que rodaría para todos lados. No existirían estaciones, no existiría nada, simplemente rodaríamos a toda hora, no tendríamos un eje, pero la luna es nuestro compensador. Si la luna es más antigua que la Tierra, quiere decir que en algún lugar del universo estaba la luna antes de que se hiciera la Tierra. La Tierra se formó, comenzó a quedar a la deriva alrededor del Sol. Algo supremamente extraordinario estiró una mano, ¿de qué tipo? No sé. Tecnología satelital, rayos láser, poder mental, telequinesis, lo que usted quiera, y cogió y atrajo la luna y la colocó en la órbita de la Tierra para que la Tierra se estabilizara. Ese cuentecito de que la luna se formó por el impacto de un planeta contra la Tierra, ese es un cuento que no se lo cree sino el que lo dijo. Utilicemos la lógica. No podemos llegar a sugerir que la luna se forma de un pedazo de la Tierra, porque la luna, los componentes químicos que tiene la luna no pertenecen a los componentes químicos de la Tierra, cuando debería ser lo mismo. Así de simple. El regolito, que es el polvillo lunar altamente penetrante, el regolito no se da en la Tierra. Si la luna fue formada en la Tierra, pues debería tener todo lo de la Tierra, pero no es así. Ok, ¿cómo llega el agua a la Tierra? Toda el agua para que forme la vida, tampoco lo sabemos. Es que ni siquiera existe una hipótesis así sea descabellada. Bueno, un cometa de hielo. Muy afortunados nosotros que preciso hay un cometa con todo ese hielo, con toda esa agua y llegó derechito a la Tierra. No sé, como muy reforzada la idea de esa teoría. No hay una hipótesis, hay una versión de la antigua cultura hindú en el libro El Mahabharata de la India, que habla de los dioses, igual que en el libro El Popol Vuh, que es la leyenda del Quiché, pero no aparece en el pueblo sumerio, que hablan de que los hombres del cielo, los señores de los grandes loas, porque así se le llaman ellos, trajeron el agua y la convirtieron en un gigantesco diluvio universal. Lo que quiere decir es que unos seres venidos del cielo, seres que llegaron del espacio, traían unos elementos químicos, los cuales regaron en la atmósfera superior de la Tierra. Cuando estos elementos químicos que regaron por una cantidad impresionante comenzaron a producir una especie de mezcla, se formaron las nubes y posteriormente comenzó un diluvio que duró 400 años. Ese rocío que caía sobre la tierra, que estaba todavía caliente y hirviendo, empezó un proceso químico muy interesante. Estos seres trajeron químicos, básicamente oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, rodearon la tierra de estos químicos. Y estos químicos empezaron a caer a la tierra en forma de agua. Como la tierra estaba tan caliente porque no se había acabado de enfriar, empezó a producir evaporación y empezó a funcionar el dinamo, la máquina del clima. Entonces el vapor de agua volvía a subir, volvía a convertirse en nubes, volvía a bajar, se empezó a llenar todo el mundo de agua, se empezó a cubrir toda la tierra de agua y se empezó a formar la costra de tierra, la cual se conocía en la antigüedad como Pangea. Esta costra de tierra, que fue lo único que quedó sin cubrir por las aguas, empezó a permitir que funcionara el dinamo de la vida dentro de la tierra, que son las corrientes de lava que mantienen viva al planeta, que mantienen viva la tierra. Entonces hay una dinamo, es un motor dentro de la tierra que funciona, licuefaccionando la tierra, expulsándola por los volcanes, nuevamente todo esto empieza a actuar. Ok, el creacionismo pues no dice nada de este tema. ¿Qué pasó con el evolucionismo? El evolucionismo llega hasta cierto punto y de ahí para abajo se inventa una historia. El agua cubrió todo y quedó unos pedazos de tierra. Se fracturó la tierra y se produjo la Pangea. Los continentes empezaron a separarse por el movimiento que tiene el mismo planeta, los movimientos que tiene
pues los continentes se han desplazado y seguirán desplazándose. Todavía no existía la vida. ¿Cómo llegó la vida a la Tierra? Entonces uno tiene que pensar obligatoriamente si la lógica le funciona bien. ¿Qué tengo? Tengo agua y tengo tierra. Ok, tengo unas grandes tormentas eléctricas, tengo una serie de cargas de energía estática, tengo una serie de gases incipientes, tengo una serie de transformaciones y de mutaciones increíbles. Se hizo un experimento donde se coloca un balón de vidrio, se colocan los gases primitivos, se les coloca corriente y aparece una mancha negra, se produce el comienzo del ADN. Vamos a colocar esto en contexto. Tenemos el elemento agua, tenemos el elemento tierra, tenemos el sol, tenemos una atmósfera, tenemos nubes y tenemos unas descomunales descargas eléctricas. O sea que tenemos un mezclador total, una licuadora total, gigantesca, que está generando todo un proceso, toda una sopa. ¿Se pudo producir ahí el ADN para darle origen a la vida? Probablemente sí. Y ahí es donde empezamos a abrir dos vertientes: el evolucionismo y la implantación de la vida en la Tierra. Todo lo que les he comentado durante estos minuticos ha sido para entrar en contexto lo que vamos a hablar en la otra media hora. Entonces se abren dos vertientes. Una vertiente va hacia el evolucionismo, que dice que a través de el desarrollo de toda esta serie de procesos se crea un ADN, una serie de seres unicelulares en el mar que comienzan a actuar dentro de un principio muy primario y empiezan a formarse seres unicelulares. Posteriormente, con la influencia del sol, se convierten en algas y empieza el desarrollo de la vida. Hasta que del mar sale un pececito, empieza a reptar, sale a la tierra, se va transformando en mangosta, luego en homínido, luego en primate, y ahí se acabó la historia, amigo mío, porque ya viene un problema gravísimo. La pregunta de ese problema, para irme ya para el break, sería: ¿qué produjo la mutación genética de esa información inicial primitiva del alga que salió del mar para convertirse en un dinosaurio gigantesco? ¿Qué produjo esa mutación genética para convertirse en un gorila? ¿Y qué produjo esa mutación genética para convertirse en usted? Si tomamos en cuenta la clonación y tomamos en cuenta que las cadenas de ADN se repiten genéticamente hablando y transmiten la información genética de una a otra generación, ¿en qué momento se produce ese tipo de mutaciones para dar una gigantesca e impresionante cantidad de especies que no han mutado en los últimos 1.000 millones de años? Entonces uno dice: espera un momentico, porque aquí hay algo que no está bien. La mutación se produce en 4.900 millones de años. Esa mutación se produce en 2.000 millones de años y nacen todas las infinitas especies que hoy conocemos. Pero en los últimos 1.000 años, ninguna especie ha mutado en absolutamente nada. ¿Alguien ha dicho: venga, es que está apareciendo una especie nueva? ¿Se ha creado una especie nueva? ¿Apareció una especie nueva entre el cocodrilo y el caballo? ¿La naturaleza hizo otra mutación? ¿En dónde está la mutación? Bien, una invitación mañana para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia, a partir de las 9 de la mañana. El libro Aquí encontrarás tu ángel. La invitación para todo el mundo mañana. Se van a quedar sin el aceite mágico. Cuando se acabe, porque no hay más. La invitación va para todo el mundo mañana. Quienes quieran consultas conmigo mañana por la tarde, por favor puede comunicarse 616-7830. Invito a todos mis amigos, suscríbase a nuestro canal. No le cuesta nada, es solamente dar un clic, suscribirse, por favor. Los invito para que ingresen a nuestros canales y a nuestro Facebook. Ya llega una super página moderna de Radio Cronos. Mario, nos vamos para el break. No se vaya a dormir. Ya regresamos con la segunda parte de este tema. Ya volvemos. Gracias a Mario. Retornamos en la Escuela de la Magia hablando de este tema luego del break. Un tema bien complicado, bien confuso y bien difícil de analizar, de pensar, pero nos lleva a jugar un poquito con la mente y a buscar algún tipo de respuestas ante una serie de interrogantes impresionantes de las historias que aparecen, ¿no? El caso del encuentro de Lucy
el cuerpo más antiguo, el cuerpo humano más antiguo, de unos 4 millones de años. Según todos los genetistas, se ha tratado de explicar, de buscar, de encontrar el eslabón perdido entre los homínidos, los primates y el ser humano. Pero no podemos quedarnos en el ser humano, porque es que la evolución no es solamente del homínido. Tenemos que irnos a la esfera de, venga, ¿de dónde salió todo lo que hay? ¿Quién fue el que abrió la caja de Pandora? ¿Cómo empezó toda esta serie de cosas y cuál es la razón? Porque debe existir una razón lógica para que exista un mosquito, para que exista una mariposa, para que exista un determinado insecto, un escarabajo. O sea, todo tiene una función real dentro del ecosistema de la naturaleza. Así, amigo mío, que nos vamos a enfrentar a una serie de acertijos a nivel mental del pasado. Dejamos de lado el creacionismo, vamos a mirar la parte del evolucionismo. ¿Qué nos dicen los evolucionistas? Pues que simplemente todo ha evolucionado en la vida. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Evolución. ¿La naturaleza necesita evolucionar o la naturaleza crea? Si la naturaleza es generadora de vida, ¿por qué va a cambiar y a transformar una especie? ¿Y en qué la va a transformar? Sería una especie mejor. Entonces tendríamos al dios caimán caminando en 2 paticas y moviendo computadores. O los delfines. O tendríamos las orcas. O tendríamos los gorilas en otra función totalmente diferente, porque tendrían ese mismo desarrollo y no existiría un freno donde un grupo de especies se queda estática como clonaciones de sí mismas por toda la eternidad y otro grupo genera un proceso de desarrollo. ¿Cuál ha sido el desarrollo humano? Ninguno. Nuestro cerebro es el mismo cerebro de los neandertales, exactamente igual. Lo único es que tenemos una mayor función de desarrollo, de educación y de conocimiento por aprendizaje. Si nosotros cogemos un niño recién nacido y lo dejamos abandonado en la selva para que él sobreviva, como ha pasado y se ha encontrado muchas personas en estas condiciones, pues no tiene un desarrollo mental diferente al del neandertal de hace 3 millones de años, 2 millones y medio de años o cualquier fecha. No tiene información en su cerebro. Que tiene un desarrollo de habilidades, claro, ese mismo desarrollo de habilidades también lo tienen otras especies. ¿Por qué desarrollamos conciencia? Nuestra parte biológica es muy similar y muy cercana a los homínidos y a todos los grupos de los primates. Igual que tenemos una cantidad de relaciones muy directas a nivel del genoma con los murciélagos. Pero ¿por qué tenemos conciencia? ¿Por qué yo puedo hablar? ¿Usted me entiende? ¿Por qué puedo? Bueno, los animales también se entienden. ¿Por qué puedo manipular, tener todo este desarrollo tecnológico? Porque tengo la concepción de algo distinto dentro de mí. Entonces, amigo mío, miremos la evolución. Se supone que salió del mar. Ok, algas, pluricelulares, pescaditos. ¿En qué momento o cómo empieza a actuar la naturaleza para que haya un caleidoscopio diferente de vida y se empiece a ramificar ese desarrollo pluricelular? Ustedes van a ser mangos, ustedes van a ser manzanas, usted va a ser una avispa, usted va a ser una araña, usted va a ser un tigre, usted va a ser un león, usted va a ser esto. O sea, empezaría una división celular y genética que debió ser producto de algo, y ese algo debió ser obligatoriamente externo, no interno. ¿Por qué? Porque el ADN se va a mantener puro, de generación a generación. Las mutaciones de ADN que se producen por un determinado evento que crea una mutación en el ADN que posteriormente va a alterar las generaciones que provienen. Pero no es el ADN el que se va a mutar por sí mismo. Algo tiene que inducir esa mutación. Si el ADN se mutara por sí mismo, pues amigo mío, no tendríamos tigres, no tendríamos elefantes, no tendríamos una raza específica de perros, no tendríamos una raza humana específica. ¿Por qué? Porque el ADN en su libertad se estaría mutando. Entonces tendríamos hombres de 8 brazos, octopus, así. Tendríamos hombres con la capacidad para trepar paredes al estilo del hombre araña, porque la mutación sería libre.
y ningún ser sería igual a otro porque todos mutarían. ¿Cómo se hizo para que crearan tantas especies, para que se creara tantas especies por evolución? Entonces Charles Darwin salió con una frase bien interesante. Y esta frase era pues que todo se produjo a través de la selección natural. Ajá, ¿y la naturaleza cómo iba a seleccionar? El más fuerte sí, pero siguen siendo los más fuertes. El problema radica en lo siguiente. Las últimas investigaciones genéticas han demostrado, en las últimas investigaciones de paleontólogos, arqueólogos que han encontrado muchos restos, han demostrado que un grupo o todos los grupos de especies que se han logrado rescatar del pasado mantienen exactamente la misma concepción genética después de 200 millones de años, tanto en los insectos como en algunos mamíferos. No voy a entrar aquí porque se acabaron los dinosaurios, que eso es otro tema totalmente distinto. A lo que estamos hablando de este momento es cómo se produce toda la creación. Uno, no sabemos de dónde llegó el agua. Según algunos textos antiguos que nos dan una idea muy precaria, fue traída a gigantescas nubes. Pienso que fueron químicos traídos por algún tipo de inteligencia, que sería lo mismo que estaríamos pensando hacer si fuéramos a formar un Terramarte, convertir a Marte en una especie de planeta Tierra. Llevaríamos cohetes, llevaríamos una cantidad de químicos que colocaríamos en la parte superior, trataríamos de cambiar el clima del planeta, convertiríamos a uno de sus satélites, Phobos o Deimos, los convertiríamos en una luna y en una base lunar, en una base terráquea, para estabilizar el movimiento del planeta. Y con estos químicos empezaríamos a producir nubes, que a la postre producirían agua, y el agua, que ya tuve una discusión con una geóloga sobre este tema, para mí el magnetismo de la Tierra lo da es el agua, no el hierro. Ya lo he dicho muchas veces en varios programas. Si yo logro generar una lluvia intensa de unos 40 años sobre Marte, empiezo a cambiar el planeta, el clima del planeta, pues voy a tener un magnetismo. Y si le coloco y construyo una luna que me sirva de compensador, pues voy a empezar a tener estaciones. Entonces, amigo mío, es muy difícil llegar a concebir que solamente de una célula que empezó a desarrollarse en el fondo del mar o en el mar en diferentes escalas, de acuerdo con la intensidad de la luz solar que ingresaba a determinadas profundidades, se fue generando determinados procesos del ADN. Cuando esto fue avanzando y fue saliendo hacia tierra firme, se convirtió en plantas, se convirtió en animales. Pues ahí como que entra un poquito de esa parte bonita del desarrollo, pero no es muy convincente que digamos. Entonces tenemos que pensar que si el ADN tiende a clonarse y tiende a tener las mismas características, ¿en qué momento el marsupial dejó de ser marsupial para convertirse en una araña peluda de 8 patas y una tarántula gigante? ¿Y en qué momento la tarántula dejó de ser tarántula y se convirtió en la avispa? Tenemos una infinidad de seres, una infinidad de vegetales, una infinidad de vida, incluyendo la presencia del hombre en la Tierra. ¿Cómo estamos nosotros aquí? No deberíamos estar, no deberíamos existir. ¿Por qué? Porque somos una mutación. Ese salto gigantesco del desarrollo humano, de la aparición del Homo sapiens, pues no puede corresponder a una selección natural como lo dice Charles Darwin. ¿En qué consistiría esa selección natural y por qué solamente nosotros? Y ahora viene más la parte rara. Los orangutanes, todos el grupo de los orangutanes son los mismos, igualiticos, genéticamente iguales, el pelo rojo, la posición, los ojos, todo. Los gorilas de espalda gris, blanca, los gorilas de la niebla, son todos iguales. Los chimpancés son todos iguales. Usted no vamos a encontrar un chimpancé rubio, un chimpancé oscuro. No, todos son la misma proyección, la misma genética, dentro de todas las especies. Todos los perros pastor alemán tienen la misma característica. Todos los tigres tienen las mismas características. Todos los leones tienen las mismas características. Si hemos notado algo extraordinario, es porque
la especie humana es tan supremamente diferente. Cuando a mí me dicen que la vida del hombre se desarrolla en África y que de África sale y cubre todo el mundo, vuelvo a mi tema y he tenido unas discusiones que hasta el día de hoy nadie me ha podido llegar a contestar. ¿Por qué no apareció el hombre negro, de piel negra, en Europa, en América, en Sudamérica, mucho antes de la esclavitud? Si se suponía que él fue el primero en poblar la tierra, ¿por qué nunca apareció? No hay nada, no hay ninguna información, no existe. Si hubiese existido un solo hombre negro en alguna población del mundo diferente a África, no hubiese existido la esclavitud, simplemente lógico. ¿Por qué? Porque se hubiese desarrollado paralelamente con el blanco, con el mono, con el rubio, con el moreno, con el mestizo, con el amarillo, con el rosado, con el albino. Entonces, amigo mío, tenemos una separación muy marcada del desarrollo humano, tenemos una separación muy marcada de las especies, de los animales. ¿Podemos llegar a concebir que esto fue un desarrollo netamente por evolución? ¿Cómo funcionó la evolución y por qué? ¿Qué hizo que el motor de la evolución se detuviera? Porque si existe la evolución y la selección natural, todos los días, con tanta cantidad de especies mutando, pues todos los días debía nacer una especie diferente. Debía existir una mutación que nos mostrara que determinadas aves tienen brazos, tienen manos, que determinados seres han mutado a otra cosa si fuera por la selección natural. Pero tenemos los mismos animales de hace 200 millones de años, desde que la historia empezó a ser historia y desde que Jacques Cousteau empezó a mirar el fondo del mar, el gran oceanógrafo, y empezó a mostrar una cantidad de cosas. Y desde la antigüedad, los dibujos, las investigaciones, todo ha sido exactamente lo mismo. Y los seres que se han encontrado fosilizados nos muestran exactamente el mismo patrón genético. O sea, ¿por qué se detuvo la evolución? ¿En qué momento la evolución o la naturaleza dijo, ya dejo de producir y crear especies? Es como curioso, ¿no? Entonces lo que uno puede observar es que hay una serie de clones. Los bueyes son los mismos bueyes, las vacas son las mismas vacas, los leones son los mismos leones, las hienas siguen siendo las mismas hienas. ¿Qué hacen todos estos animales? Crecen, se reproducen, se comen a los otros y mueren, y mantienen un sistema funcionando a través más de la deposición. Pues sí, porque es a donde vuelve todo a la tierra. O sea, si uno lo mira objetivamente, un león, un tigre, un jaguar, una hiena y todos estos depredadores de la pradera que se comen los cervatillos, los ñu y todos estos animales. Entonces nacen los ciervos. ¿Y para qué nacen los ciervos? Para comerse el pasto y engordar. Y los ciervos comen pasto, pulen la pradera, reactivan el proceso de la pradera, se alimentan, se engordan, el tigre viene, lo mata, se lo come, lo defeca y vuelve otra vez a la naturaleza para que vuelva a ser pasto, para que el otro ciervo se coma el pasto, vuelva y juegue, y sigue ese mismo ciclo. Y está constantemente ahí. Bueno, tenemos una ventaja de que el excremento del ciervo y del león pues produce metano, pentano y otro tipo de gases. O sea, es la fábrica de determinados gases que luego van a llegar al oxígeno. Sí, amigo mío, en una sola palabra, todo el proceso está en el recicle del desecho. Utilice la lógica, no me crea nada, por favor. Pero utiliza la lógica por este momento. ¿Nosotros qué hacemos como humanos? Bueno, nosotros somos los que más basura producimos o más desechos producimos. Ya tenemos montañas de teléfonos celulares que no usamos, tenemos montañas de tecnología. Hemos defecado una cantidad de tecnología a la naturaleza. En el espacio tenemos el espacio lleno de basura, somos muy cochinos. El espacio está lleno de basura. O sea, no solamente defecar es la parte orgánica, es también todo lo que hacemos con los residuos que hemos tenido a través del avance tecnológico. Una cantidad de cementerios de carros, cementerios de llantas. Ok, ¿cuál es el proceso real? ¿Dónde está el proceso real? Los mosquitos, los insectos sirven como proteína para muchas aves. Los murciélagos y muchas aves se encargan de regar las semillas para que vuelvan a crecer las plantas. Pero esta es una clonación que ha existido desde siempre.
Pero todo este proceso milagroso, magnífico, todo este proceso increíble mantiene la vida del planeta Tierra. No es una constante transformación, es en un constante presente de vibración igual, idéntica. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre está acabando determinadas especies y por ende va a alterar el ciclo, que no puede y no debería alterarlo. Cuando se altera ese ciclo, pues vamos a empezar a alterar toda la naturaleza o todo ese reloj cósmico que interactúa dentro de un proceso de vida. Entonces vamos a dejar un poquito de la evolución allí, porque no tenemos unos elementos que nos permitan llegar a decir o a sugerir que existe algo nuevo dentro de la naturaleza, bien sea a nivel evolutivo o bien sea a nivel de creación, se ha creado la nueva especie. No tenemos esa información, tenemos solamente una continuidad de especies que no tenemos ni la más remota idea cómo evolucionar. Pues tenemos unos conceptos, no más de asociación. Los perros evolucionaron del perro de la pradera, no creo mucho ese cuento. Los gatos evolucionaron de los tigres, que a su vez evolucionaron a los tigrillos, que a su vez evolucionaron en todo. No, eso no me encaja, que digamos qué bruto ese tipo de cambios. Pienso que son especies independientes. Si yo miro mi cuerpo humano y miro el cuerpo de un mico tití, pues tenemos básicamente lo mismo. Y tenemos la misma distribución orgánica, exactamente igual. Cerebro, pulmones, hígado, páncreas, riñones, muy parecidos, ¿no? Muy similares, 5 apéndices, etc. Pero somos especies totalmente diferentes. Entonces no puedo, porque a mí me parece que la orca tiene aletas y que los peces tienen aletas, entonces es lo mismo que un delfín, que es un mamífero, pues va a tener lo mismo que un pez. O sea, como que por asociación, creo que es una pareidolia que no considero. Sin embargo, puedo estar equivocado, obviamente, pero mi inquieto espíritu no acepta como esas asociaciones de que porque un gato se parece a un tigre, entonces es descendiente de los tigres. Creo que esto es una prueba circunstancial, diría la doctora Mónica Giancari. Pero no es real, no es circunstancial, pero no es. Bien, ¿qué pasa? Miremos otra teoría, la teoría de la implantación, que está muy en auge en este momento en el mundo, que la ciencia no acepta, ni siquiera se permite ventilar la posibilidad. La teoría de la implantación es que, amigo mío, la historia del Arca de Noé es una forma caricaturesca de exponer que toda esta vida, todo este desarrollo del florecimiento de la vida sobre la Tierra, tiene sus orígenes fuera de la Tierra. Básicamente, lo que estamos haciendo, y la explicación es totalmente certera, es lo que se piensa hacer con el planeta Marte. Ingeniería genética. Amigo mío, ¿cómo voy a llevar yo una jirafa a Marte? Yo no llevo jirafas a Marte. Llevo los óvulos fecundados de las jirafas a Marte. Y voy a desarrollar una matriz que me permita que ese óvulo se fecunde y puedo tener una jirafa en Marte. Y cuando ya tengo una hembra, no necesito del macho. Voy a empezar a ovular artificialmente in vitro o como sea esa jirafa para que tenga más jirafitas. Y si nace una jirafa macho, ese macho ya nació en Marte, no lo llevé, solamente voy a llevar hembras con óvulos fecundados. Entonces, ¿en dónde puedo tener todas las especies de la Tierra? Tanto vegetales, insectos, animales. ¿En qué espacio? Necesitaría de 5 metros cuadrados. Un container de 5 metros cuadrados, criogénesis, donde llevaría toda esa cantidad de óvulos de todas las especies ya fecundados, los colocaría en un laboratorio en Marte, empezaría a reproducir todas estas especies, y como acabo de producir un diluvio, el diluvio va, saludes al piloto del avión, el diluvio va a generar una cantidad de cargas energéticas de rayos, truenos por sí solos, y esto va a crear capas de ozono, y claro, la descarga eléctrica va a producir ozono, y esto me va a permitir tener un ambiente propicio para mantener la vida. Entonces vamos a empezar a mover la dinamo, a darle vida a Marte.
que cómo va a funcionar la parte de subducción del centro del planeta. Bien, cuando nosotros coloquemos un satélite que mantenga el eje del planeta, la fuerza de la gravedad hace el resto. ¿Por qué? Porque se va a comprimir el centro del planeta y va a producir que se encienda. Igual que lo hacemos con un motor de combustión que no tiene arranque y lo hacemos que prenda por compresión. La compresión produce mucho calor, mucha temperatura. Que si esto es ficticio, posiblemente sí, posiblemente no. O sea, lo que nosotros estamos intentando hacer en Marte, ¿por qué no podemos pensar que otros lo hicieron con nosotros en la Tierra? En Marte hay volcanes activos, por eso hay fumarolas, y casi todos los planetas tienen un núcleo. Casi todos los planetas tienen un núcleo vivo. Tenemos a Venus con una cantidad de volcanes de ácido sulfúrico. Tenemos Mercurio con grandes explosiones volcánicas. Entonces tenemos, por ejemplo, en Júpiter también hay explosiones, en Saturno. O sea, las explosiones volcánicas son como un común denominador en todos los planetas. Si yo saco el agua de la Tierra, quito el agua de todo el planeta Tierra y lo dejo solo en la cáscara, pues voy a tener con el tiempo un parecido enorme con Marte. Grandes montañas, grandes valles, porque la Tierra no es que sea toda agua, la Tierra solamente tiene una franjita de agua muy pequeña. Pues el punto más profundo de la Tierra es la fosa de la Mariana, con una profundidad de 11 kilómetros. Eso es la parte más gruesa, más profunda del mar, 11 kilómetros no más. ¿Y cuánto tiene la Tierra hacia el centro de la Tierra? Piénselo por un momento. Entonces lo que estoy haciendo es transformando y estoy implantando la vida y estoy colocando. Ahora, si nosotros formamos una Tierra en Marte, colocamos las especies, empezamos a permitir que esto fluya, pero nuestro desarrollo tecnológico nos lleva a decir, hombre, vamos a conquistar el universo, somos Dios y tenemos un desarrollo tecnológico más alto y vamos a ir a viajar más allá del sistema solar, donde hay planetas Tierra 20 veces igual de grandes a este. Pues yo prefiero irme para ese planeta que me va a dar una mejor acogida para la especie. Imagínense una Tierra de 20 veces más grande que esta. Pues sería muy chévere. Pues nos vamos para allá. ¿Y qué pasa en Marte? Pues dejemos que eso siga ahí su proceso de vida, que cuando queramos podemos volver a ver qué fue lo que pasó. La implantación tiene una respuesta más dinámica al desarrollo de muchas especies, pero hay un problema con la implantación. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué utilizó para hacerlo? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió la primera jirafa? Entonces tendríamos que pensar en unos ingenieros genéticos que hayan combinado el desarrollo de la vida, y esos ingenieros genéticos de dónde llegaron. Y volvemos otra vez, amigo mío, a unir la hebra del hilo con la misma aguja en el mismo proceso de un fractal de pensamiento interminable de difícil explicación. En algún momento de todo este universo mágico, en algún momento, de alguna forma increíble, si fue por un Dios, ese Dios también tiene exactamente el mismo principio. Si fue por el creacionismo, por el evolucionismo o por la implantación, todo nos lleva al mismo principio, que en algún instante de la nada se empezó a formar todo. Y ese comprender ese pensamiento extraordinario de cómo se empezó a formar todo el absoluto de la vida en el universo, nos lleva a otro tema supremamente complicado, difícil y a veces incomprensible para nosotros. Y ese es un pensamiento macabro. ¿Cuál? Que nada de esto realmente existe. Que no existe el universo. Que creemos vivir una ilusión de algo que ni siquiera es real. Solo nuestra esencia, que es energía o espíritu, está atrapada dentro de un cuerpo en el cual consideramos que todo esto que nos rodea realmente existe, y lo consideramos así, pero no pasa además de ser una ilusión. Quiero hacer una asociación pequeña a lo que decían mis amigos de ahí arriba, así dándome un ejemplo del tema. Vamos a pensar lo siguiente: hoy por hoy
con la tecnología que tenemos, que es una tecnología incipiente, hasta ahora llevamos 30 años, es como una tecnología todavía muy miniatura. Nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos colocar una USB. Primero era un CD, antes era un mini-DIX que colocábamos en el computador, ¿no? Para cargarlo con una serie de archivos o cargar el computador con un programa con una serie de archivos. Luego sacábamos el CD y metíamos otro. Hoy utilizamos una USB. Pero la gran mayoría de programas ya solamente viajan por internet. Entonces póngale cuidado al tema. Usted se conecta a internet por su teléfono celular inalámbrico. O sea, amigo mío, hemos llegado a una tecnología impresionante porque usted se está conectando por Wi-Fi, por el aire, y esta energía le transmite a su computador una mega cantidad de información increíble de todo un programa, de un simulador de vuelo, de un SimCity para crear ciudades, y toda esa información viene por el aire, usted no la puede ver, una onda de energía. Y todavía tenemos un computador que es una pantalla, ya es una pantalla más delgada. Ahora Microsoft acaba de sacar hologramas. Ok, vamos progresando. O sea que estamos hablando de energía. Ok, amigo mío, ¿y qué pasa si en el futuro, dentro de unos 1000 años, cómo será esa transferencia de información? ¿Cómo será nuestra casa? Un gigantesco computador. Tendremos unos electrodos en el cerebro que podrán permitirnos realizar los elementos increíbles como es la película Avatar, donde podemos grabar nuestra conciencia energéticamente. Solo piénselo por un momento en un avance tecnológico hacia el futuro. Si a usted le dicen en este momento usted puede trabajar y puede hacer toda su vida y puede tener sexo y puede tener comida y puede degustar porque todo es energía. Lo que mi cerebro hace es ser un computador que recibe frecuencias de onda, de energía. Si yo lo coloco a su cerebro la frecuencia de vibración del sabor a naranja y le envío esos impulsos electroquímicos a su cerebro, usted va a sentir el sabor a naranja. Usted va a sentir exactamente el sabor a una carne asada. Sí, claro, la película Matrix nos puede dar una visión increíble y terrible también al mismo tiempo, de que nosotros vivimos en un mundo ilusorio donde nada es real. Entonces vendría otra vez la misma pregunta, ¿y ese mundo quién lo creó? Entonces vendría una respuesta que es una paradoja supremamente terrible, que caerá como un baldado de agua. Lo creamos nosotros mismos. De hecho, nada ha sido creado. Es una ilusión que no tiene un principio, no tiene un fin, no tiene una explicación. Y como lo dijo Hermes Trismegistus hace muchísimos años, cuando la filosofía era prohibida, en uno de los principios herméticos más complejos de entender es cuando él dice: el universo es mente y todo es mental. El que esto comprenda tiene un gran conocimiento. El universo simplemente, aunque es, también es cierto que no es. Tenemos que pensar, como se podría pensar, en unos 5000 años de avance tecnológico. Amigo mío, usted recibe una fotografía que le manda a su novia así, medio desnuda, y se la manda por el teléfono celular, y viaja por el espacio, usted no la ve. Aunque esa fotografía es, también es cierto que no es. Pues bien, esto es un tema para volverse uno loco. Pero al menos pensamos un ratico, ¿no? Nos salimos del común denominador y como que venga, se enfrasca uno en una serie de preguntas, de asociaciones. No hay una verdad absoluta sobre esto, ni mucho menos. La idea era pasar un rato rico, era compartir un momento de estos temas para inquietar su espíritu antes de que se vaya a dormir. Una invitación mañana para todo el mundo a Wicca, la Escuela de la Magia, mitad de semana en todas las sedes. Invitación para todo el mundo mañana. No se vayan a quedar sin los productos de Wicca. Los invito, los que quieran consultas conmigo, mañana a partir de la 1 de la tarde, ya mitad de semana. Por ahora, gracias a Mario que se quedó pensando, muy amable señor. Nos vemos con toda la gente linda como de costumbre. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos.
No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Nos vemos. Chao.